las inmediaciones del tren Mitre, en la parada de Victoria, en el partido de San Fernando, un grupo de familias está usurpando los terrenos. Estamos allí trabajando en vivo con Lucila Antín para saber cuál es el panorama a esta hora de la mañana, para ver qué pasa con las familias, quién es el que está trabajando en el lugar para ver dónde pueden reacomodar a los mismos y qué pasa también con la línea Mitre. Lucila, buen día. ¿Cómo te va, Sol? Buen día. Y pudimos ingresar a este terreno que está tomado desde el día domingo y esto podría afectar el funcionamiento del tren Mitre. Fíjate detrás mío, este es el lugar donde los ocupantes desde que llegaron empezaron a dividir el terreno, allí lo estás viendo, armaron distintas parcelas y empezaron de a poco a construir casillas, tanto de madera como de chapa, para quedarse en el lugar. Hay custodia de la policía a esta hora federal y también de Gendarmería desde el día domingo, y hay una denuncia que ya hicieron desde Trenes Argentinos que está incluso en el juzgado de Arroyo Salgado para que se levante este campamento, esta usurpación de terrenos. ¿Sabés por qué principalmente? Porque esto está aquí se está llevando a cabo en este campamento de vías y obras en la estación Victoria. ¿Por qué se lleva acá? Primero pudieron ingresar ellos, pero la realidad es que desde este lugar abastecen a toda la vía, por lo menos al ramal eléctrico de Retiro Tigre y también al ramal diésel de Victoria Capilla del Señor, los trenes, con lo cual esto lo que está usurpando es la posibilidad de llevar materiales a las distintas estaciones. Vení, vamos a caminar un poco para que poder mostrarte esta situación del otro lado. De un lado entonces veíamos las casillas y las parcelas divididas y cómo ya están instalándose. Pero del otro lado son 20 familias, son 20 familias en un sector de 1 hectárea aproximadamente, pero lo que quiero mostrarte es esta situación del otro lado. Vamos a ir por acá, porque claro, es un sector todo lleno de vías y de materiales, por esto que yo te digo, que es parte de los talleres, pero fundamentalmente es un campamento de vías y obras. Desde este lugar abastecen a estos dos ramales que te decía del tren Mitre. ¿Y qué es lo que está pasando en esta situación? Fíjate, de un lado veíamos las parcelas y del otro esto es lo que está pasando. Este lugar que está ocupando de a poco y que de hecho se viene estirando para un costado, acercándose cada vez más a las vías de la estación Victoria, lo que está bloqueando es esta vía que estamos viendo acá, que es la que lleva los materiales desde este lugar a las distintas estaciones de los ramales del tren Mitre. Entonces, por ejemplo, se rompe alguna vía o sucede alguna cuestión y tienen que llevar automáticamente el repuesto desde aquí. Esto es lo que no se está pudiendo realizar desde el domingo pasado y lo que podría afectar entonces el funcionamiento, me decían, si algo se rompe, por ejemplo. Eso es lo que está pasando y por eso es que dicen que afectaría el funcionamiento del tren Mitre, porque además en esta misma vía que se llevan los materiales, de ese otro lado, esta es la locomotora, la que te voy a mostrar ahora, con la que llevan los materiales de un lado al otro. De ese otro lado tampoco funciona porque están construyendo ya hace un tiempo un viaducto. Entonces solamente tenían un lado por el que funcionaba esta vía para llevar los materiales y ahora también está bloqueada por esta usurpación de terrenos que se dio desde el día domingo. Por eso la preocupación por parte de Trenes Argentinos, que ya emitió un comunicado, que ya realizó una denuncia en el juzgado de Arroyo Salgado, porque de alguna manera todo lo que ellos tienen aquí de materiales para ir reemplazando en las distintas estaciones del tren Mitre y realizar los arreglos y demás, eso por el momento está bloqueado y esto me decían es el corazón de casi todos los dos ramales, tanto Tigre, allí el ramal, decíamos, el ramal eléctrico como el ramal diésel de Victoria Capilla del Señor. Retiro Tigre, claro, exacto. Exactamente, Lucila. Y además, bueno, ya han pasado 4 días, desde el domingo hasta el miércoles inclusive, donde estas 20 familias están allí apostadas. Vos decías, hay una denuncia por parte de Trenes Argentinos, pero no hay orden de desalojo todavía. No todavía, están aquí
distintas fuerzas de seguridad, eso sí, desde el domingo custodiando tanto la Policía Federal como también la Gendarmería del otro lado, pero hasta el momento no hay orden de desalojo, por lo que tenemos entendido, y acá nos vuelven a confirmar. Así que por eso emitieron también el comunicado por parte de Trenes Argentinos para ir contando cuál es la situación en caso de que hubiera alguna demora o algún mal funcionamiento del Tren Mitre, porque la realidad es que me decían, si llega a haber alguna cuestión que necesite que algo de acá viaje para alguna de las estaciones y eso no se puede, hasta podría generar una anulación total del servicio. Eso es lo que podría suceder, dicen por parte de Trenes Argentinos. La realidad es que esto, nosotros lo vemos acá, vemos el comienzo de este terreno, pero me decían que bueno, que es 1 hectárea aproximadamente, que llega hasta el fondo y que por eso desde el fondo también bloquean estas vías que estamos viendo desde acá, porque al principio las vemos que no están bloqueadas, por ejemplo, pero la realidad es que allí ves una maquinaria al fondo y pasando esa máquina también hay más familias, me decían, instaladas que bloquean esta vía de comunicación a las distintas estaciones para llevar los materiales. Eso es lo que está pasando. Varias ramas se desprenden de acá. A ver, por un lado, esta denuncia de Trenes Argentinos que están imposibilitados al trabajo, ¿no? Por esta usurpación en ese terreno. Por el otro, diversas familias de la vereda de enfrente que tienen su casa, su comercio y que han hecho la denuncia porque tienen miedo, ¿no?, por la llegada de estas familias. Y por el otro lado, estas familias que no tienen casa, que no tienen un techo, una vivienda digna, chiquitos que veíamos recién ahí, que seguramente salen de ese predio y les puede pasar cualquier cosa, porque vemos allí en las imágenes cómo es esa zona. Es una zona peligrosa para esos chiquitos que tal vez salgan del predio y les pueda pasar algo. Así que digo, hay muchas ramas que se desprenden de acá. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ya hay una denuncia por parte de Trenes Argentinos. Todavía la orden de desalojo no está, y quien está actuando es Arroyo Salgado. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Decíamos que la línea Mitre no se encuentra interrumpida por esto. Está funcionando normalmente. Por ahora está funcionando normalmente la línea Mitre, porque la cuestión es si llega a haber algún inconveniente, alguna situación de último momento por la cual tuvieran que trasladar cosas de acá a ese otro lado, que no se está pudiendo hacer desde el día domingo. Hasta el domingo estaba funcionando todo bien. Cuando esto empieza a generarse el día domingo, claro, se bloquea esta vía de comunicación a las distintas estaciones. Y yo te decía, Retiro Tigre, un ramal, Victoria Capilla del Señor. Sí. Esos 2 ramales son totalmente abastecidos, todos sus materiales, por este campamento de vías y obras. Con lo cual, desde aquí nada está pudiendo salir para allá. Hasta ahora eso no afectó, pero sí podría afectar, y por eso el comunicado que ya emitió por parte de Trenes Argentinos. Eso por un lado, ¿no? Seguro. Y vos también lo decías, las familias que están aquí en este lugar, que son 20 en total, me estaban diciendo, y por supuesto que es sumamente peligroso este espacio. Fíjate cómo está lleno de cables, lleno de vías, electricidad, sumamente peligroso caminar de un lado al otro por acá. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, y bueno, sabemos que muchas veces cuando hay nenes chiquitos es difícil eso, controlarlo, así que por un lado es muy peligroso que estén ellos acá, más allá del funcionamiento o no del Tren Mitre, ¿no? Muchísimas gracias, Lucila, por la información. Hasta luego.